se las voy a subir porque ya Daniel me las mandó. Vamos a ver qué tanto hago hoy. Entonces, no sé si en algún momento han visto coordenadas polares o esta es prácticamente primera vez que miran este tema. Yo un poquito en el colegio. Un poco, sí, es que no es un tema muy usual. Yo creo que en física ahorita han tenido que pelear un poco con las coordenadas polares. Pero ahí todo es en grados, o sea que no. Grados. Es que me comentaron que este tema también quieren que lo presente para que en física, cuando tengan que lidiar con coordenadas polares o con movimiento circular y todas esas aplicaciones, que uno esté familiarizado con las coordenadas polares. Entonces empecemos. Ahorita esta clase se va a sentir un poco básica porque vamos a regresar a los fundamentos de las matemáticas y a qué nos referimos a un sistema de coordenadas. Esto sí, coordenadas polares sí, pero más que todo nos vamos a estar enfocando en cómo calcular rectas, tangentes, gráficas muy sencillas. Este tema de gráficas de curvas polares se puede complicar demasiado y de la forma más sencilla. Podemos tener una ecuación que la podemos graficar sin ningún problema, le cambia una constante y ya la ecuación se vuelve muy difícil de graficar. Entonces, más que todo, ¿qué es un sistema de coordenadas? Sí, son puntos, sí. Es un conjunto cuyos elementos son pares ordenados. Entonces, ahí está que el par ordenado que más hemos trabajado y prácticamente el único que hemos trabajado en el curso es el plano X, Y. Entonces, con este plano X, con este par ordenado X, Y son las coordenadas de un sistema cartesiano. Entonces, el par ordenado contiene un par de números llamados coordenadas. Entonces, ahorita no hemos reparado mucho en el tema de qué son coordenadas. Simplemente trabajamos con nuestro sistema cartesiano X, Y. Pero vamos a ver que hay unos sistemas, en el plano prácticamente solo hay dos, cartesianos y polares. Y en algún momento han de trabajar elípticos o parabólicos, pero esos son sistemas muy poco usados. Entonces, en el sistema cartesiano lo que tenemos es que tenemos dos ejes. Tenemos un eje X y un eje Y. Y cada punto en el plano tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Y estas son fáciles de medir porque aquí medimos la distancia del origen a donde empieza la coordenada X, y para obtener la coordenada Y mido la distancia también del origen a donde se encuentra la altura. Pero lo interesante es que qué otros sistemas de coordenadas puedo tener, y uno de ellos tiene diferentes ejes. Entonces uno que puede pensar es que ¿por qué no pensamos en ángulos y radios? Entonces, el sistema polar más que todo se mira de esta manera. Seguimos empezando en un origen y luego tenemos un punto P, y luego lo que realizamos para determinar la coordenada de este punto, medimos primero la distancia del origen al punto P. Entonces, esta distancia va a ser la vamos a denotar como R. Entonces, la distancia 0,P es el radio o R. Y luego, ¿qué me falta aquí? Sí, me falta indicar que O mayúscula es el origen o el polo. Y luego lo que va a suceder es que para identificar este punto, para tener una idea de dónde está localizado en el plano,
vamos a medir el ángulo entre esta línea recta y el que todavía va a quedar en cierta forma presente, el eje X, porque necesito un punto de referencia, necesito indicar cuándo voy a tener el ángulo cero. Entonces, para tener familiaridad con lo como usualmente trabajamos los ángulos, decimos, bueno, el ángulo cero es la parte derecha del eje X. Entonces esta notación la sigo manteniendo acá. Entonces teta es el ángulo entre el eje X y el segmento 0,P o mayúscula P. Entonces cuando tenemos esta representación vamos a tener que este punto tiene coordenadas r, teta, mientras que este otro tiene x, y. Y obviamente lo que va a suceder es que estos dos sistemas son intercambiables. Si tenemos un punto que tiene coordenadas cartesianas x, y, siempre podemos pasar al sistema polar, porque siempre podemos medir la distancia entre estos puntos y el origen. Pitágoras. Sí, Pitágoras, sí, de trigonometría. Y también podemos encontrar su ángulo. Y lo interesante es que incluso si tenemos solo el sistema polar, siempre podemos encontrar las coordenadas en x e y, usando el triángulo rectángulo r coseno de teta para la coordenada en x y r por seno de teta para la coordenada en y. Entonces ahí ya tenemos un montón de preguntas, y también tenemos que familiarizarnos con un montón de convenciones. Entonces una de las preguntas es cómo que cambiamos de un sistema de coordenadas a otro. La otra es, digamos, qué convenciones tenemos en el sistema de coordenadas polares. Porque con el cartesiano tenemos un montón de convenciones. Y otras preguntas que tenemos que preguntar todavía. Yo creo que sí, las convenciones y... sí, la representación de un punto en coordenadas polares único. Porque digamos, lo que tenemos con ecuaciones cartesianas es, por ejemplo, el punto 3,5 es diferente a 5,3. E incluso, digamos, tenemos acá que si tenemos la misma coordenada en x, pero le vamos aumentando la coordenada en y, 3,10, 3,15, todos estos son puntos diferentes. Pero vamos a ver que con coordenadas polares, desafortunadamente, un punto puede tener infinitas representaciones, empezando con el origen. Digamos, el origen generalmente en coordenadas polares tiene estas coordenadas: radio 0 y ángulo 0. Pero digamos, si tengo un radio de 0 y un ángulo de 90 grados, esta es otra convención para que el sistema polar no sea tan complicado de trabajar. Vamos a trabajar con radianes para tener nuestras usuales fórmulas de seno y coseno. Si queremos trabajar con grados, nuestro cambio de coordenadas tendríamos que tener seno de teta dividido pi para poder usar en los grados de 90, 180 y todo, y trabajar con teta dividido pi es más difícil que trabajar solo con teta. Entonces, digamos, este punto 0, pi en coordenadas polares, ¿dónde estaría localizado? ¿En coordenadas cartesianas? Sí, en cartesianas, sí. 0 pi. No, sí, no está en el origen. Sigue estando en el origen, y
Entonces va a pasar de que si estamos en el origen y tenemos cualquier ángulo, vamos a seguir en el origen, pero es solo porque el radio se va a seguir manteniendo 0. Entonces vamos a tener que en general cualquier punto de la forma 0, teta, y no importa si teta son 35 grados, 50 grados, menos 180, menos 1000, representa el origen. Entonces ya de por sí el origen tiene infinitas representaciones. Hay infinitas representaciones para O mayúscula. Digamos, este problema no teníamos con cartesianas. En cartesianas la única forma de representar al origen es con el punto 0,0. Si escojo números diferentes de ceros, tanto en X como en Y, ya lo que voy a tener es un punto completamente fuera del origen. Entonces esta es la primera complicación. 0, teta sigue siendo el origen. Y vamos a ver que cuando estemos haciendo gráfica en algún momento nos van a salir coordenadas como 0, pi medio, 0, pi cuartos, y eso significa que tenemos que regresar al origen. Entonces esa es una convención. La otra convención que hay, observen que es en cierta forma el ángulo, porque digamos este ángulo, si quisiéramos podríamos trabajar con un ángulo que va en sentido horario, pero el problema es que si queremos ir en sentido horario, este ángulo tendría que ser negativo. Entonces ahorita vamos a trabajar la convención de que el ángulo positivo va a tener un sentido antihorario. Y por eso es que cuando estábamos viendo ecuaciones paramétricas y cómo parametrizar un círculo, la parametrización usual tenía un sentido antihorario. Entonces en este caso un ángulo positivo tiene sentido antihorario. Entonces aquí tenemos R y aquí tenemos teta. Entonces digamos, por ejemplo, si queremos encontrar identificar esta coordenada, la coordenada 1, pi sextos, la manera como la identificaríamos es que siempre mantengo este ángulo X como un ángulo de referencia. Abro, digamos, un ángulo de 30 grados, un poco menor a 45, y luego coloco aquí la recta y mido exactamente 1, y cuando tenga 1, este va a ser el punto 1, pi sextos. Pero ahorita les tengo otro punto, digamos, ¿cómo graficaríamos 1, menos pi sextos? Sí, para abajo. Entonces, el ángulo negativo corresponde a un sentido horario. Entonces esta es una de las pequeñas peculiaridades del sistema polar. Y todo esto desafortunadamente no se puede asumir o simplemente decir así, trabajémoslo ya y empecemos a meternos a problemas. Entonces es la misma cuestión, este ángulo simplemente lo trasladamos, esta línea recta la trasladamos 60 grados para abajo. Y luego, bueno, esto no se mira muy bien, pero tenemos menos pi sextos. 1, menos pi sextos. Ahora aquí hay algo bien interesante, o sea, todavía no, yo creo que me estoy anticipando mucho, pero en algún momento este ángulo de menos pi sextos, ¿a qué ángulo sería equivalente si queremos pensar entre 0 y 2 pi o entre 0 y 3? Como aquí, 5 pi doceavos, no, 11 pi sextos. Entonces, digamos, aquí hay una observación y aquí es donde la trigonometría va a ser crítica. Aquí tenemos menos 30 grados, entonces en realidad el ángulo que tenemos, el usual entre esta línea recta y el eje X, no es menos 30, sino sería todo esto. Entonces todo este ángulo va a ser el complemento
de 360 grados, sabiendo que aquí hay menos 30 grados o menos pi sextos. Entonces, en realidad, otra forma de representar este punto 1, menos pi sextos es que este es igual a la coordenada 1, 2 pi menos pi sextos. Entonces este es igual a 1, 11 pi sextos, donde el 11 pi sextos corresponde a 330 grados. ¿Y ambas maneras están correctas? Sí, ambas maneras son correctas, y el problema es que a la hora que estemos trabajando con coordenadas polares tenemos que darnos cuenta de que, bueno, 1 menos pi sextos es igual a 1,11 pi sextos, y tener muy claro, bueno, representan el mismo punto, pero si en algún momento para problemas de interpretación nos queremos quedar solo entre 0 y 2 pi, vamos a tratar de ir traduciendo todos estos ángulos a que queden estrictamente entre 0 y 2 pi. Entonces, por eso es que les proporcioné este círculo unitario, porque no van a decir que sí llega hasta 360, porque observen aquí qué sucede con el círculo unitario. Pi sextos es igual a 30 grados, entonces aquí es donde estamos parados. 330 grados o 11 pi sextos. Entonces esto me permite identificar de forma muy rápida este punto, incluso hasta puedo identificar el 1 pi sextos. Si asumimos que este radio es igual, que todos estos radios son iguales a 1, entonces aquí estaría el punto, y a medida que vamos subiendo el radio, vamos subiendo en estos círculos. Ahorita todavía con esta cuadrícula tengo que explicar por qué tenemos esta cuadrícula tan extraña. Porque, digamos, vamos a tener esta cuadrícula porque cuando R sea constante vamos a estar hablando de círculos, y cuando el ángulo θ sea constante vamos a estar hablando de rayos o semirrayos. Entonces la cuadrícula de polares, en vez de ser rectas verticales, en vez de consistir de rectas horizontales y rectas verticales, va a consistir de círculos concéntricos y de rayos, y por eso es que tenemos esa cuadrícula que nos va a permitir realizar de una manera más fácil estas gráficas. Entonces ahorita ya aclaramos que el ángulo puede ser positivo o negativo. Si es negativo, nos vamos en sentido horario. Ahora, generalmente vamos a trabajar con radios positivos. Y tiene sentido porque la distancia entre el origen y cualquier punto tiene que ser un número positivo, o 0 en el caso que ese punto también resulte estar en el origen. Pero vamos a ver que para varios problemas, y más cuando estamos trabajando con ecuaciones polares, en algún momento vamos a tener un radio negativo. Entonces tenemos que estar preparados para saber cómo interpretar este radio negativo. Entonces, en este caso, ¿qué sucede si el radio es negativo? Lo que vamos a tener que hacer es hacer una traslación de 180 grados. ¿Qué sucede si el radio es negativo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como una proyección. Entonces, por ejemplo, aquí está el XY. Generalmente me gusta mantener todavía XY porque uno se familiariza. Incluso en esa cuadrícula que les di, los ejes X e Y todavía están ahí bastante delineados porque son muy usuales. Entonces, digamos, ahorita quiero identificar el punto menos R, θ, y voy a decir que θ está entre 0 y 90 grados. Entonces lo que va a suceder es que aquí el punto que estoy graficando no es menos R, θ, sino R, θ. Entonces lo que podemos pensar, el radio negativo es, por ejemplo, razonando qué sucede cuando estamos disminuyendo el radio. Cuando estamos disminuyendo el radio, nos estamos acercando al origen. Cuando R sea igual a 0, vamos a estar en el origen. Entonces lo que podemos decir, bueno, vamos en esta dirección decreciente. Entonces si el radio empieza a ser negativo, quiere decir que nos vamos a volver a alejar en el origen, pero ahora nos estamos alejando en una dirección diametralmente opuesta al punto R, pi.
Entonces lo que vamos a tener es que eventualmente cuando lleguemos a este radio negativo, este va a ser mi donde va a estar localizado mi punto menos r, teta. Entonces este es más r, teta y este es menos r, teta. Y ambos puntos van a estar separados por pi grados, 180 grados. Entonces cuando el radio es negativo, menos r, teta está diametralmente opuesto al punto r, teta. Entonces generalmente lo que hacemos, que si realmente queremos que el problema siga siendo fácil de interpretar, menos r, teta generalmente lo escribimos como r teta más pi. Entonces si a este r, teta le sumo pi grados, o incluso si le resto pi grados, si es que ese es el problema, hay una cantidad innumerable de representaciones representan al mismo punto. Y es que uno podría decir, pero que eso se mira fácil, pero se empieza a complicar, porque si tenemos el escenario de un radio negativo y un ángulo negativo, entonces quiere decir que estamos en el cuarto cuadrante y nos tendríamos que trasladar al segundo cuadrante. Entonces eso es lo que va a complicar un poco estos problemas, porque vamos, por ejemplo, ¿cómo identifico el punto 2, vamos a poner un 3 pi cuartos? Sí, 3 pi cuartos está bien. ¿En qué tipo de problema nos saldría un radio negativo? Ahorita vamos a ver con las curvas polares están... en el segundo cuadrante. Sí, este está en el segundo cuadrante. Ahorita vamos a ver si realmente hoy puedo presentar alguna gráfica que tengan radios negativos. Entonces digamos 2,3 pi cuartos estaría aquí. Y aquí formamos un ángulo de 45 grados entre el eje Y y este segmento de línea recta, o en todo caso estamos formando 135 grados. Entonces uno dice, bueno, esto está bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede si tengo menos 2,3 pi cuartos? Si este otro estaría diametralmente opuesto a 2,3 pi cuartos. Pero la gran pregunta es, bueno, aquí voy a graficar dos segmentos. Si quiero reescribir esto con coordenadas polares que estén entre 0 y 2 pi, ¿cuál sería el valor para el ángulo teta? Y con radio positivo. Es 2 y menos un pi cuarto. Un pi, vamos a ver un pi cuarto. Menos un pi cuarto, o sea, menos pi. Sí. Sí, esta es una respuesta correcta. 2, menos pi cuartos, pero aquí desafortunadamente no tenemos 0 y 2 pi, pero es una buena... 7 pi octavos. Sí, 7 pi octavos, sí. Entonces este ángulo aquí es menos pi cuartos. Entonces, como pueden ver, hay muchas respuestas. Si queremos que el ángulo esté entre 0 y 2 pi, este tendría la coordenada 2,7 pi cuartos. Digamos, esta 7 pi cuartos la podemos obtener sin ningún problema si a 3 pi cuartos le sumamos pi y luego cambiamos el menos 2 a 2. Y puedo hacer un ejemplo más, digamos uno que tenga tanto el radio negativo como el ángulo negativo, y ahí vamos a tener que trabajar un poquito más, pero al final, digamos, es preferible aclarar estas dudas, porque sí, orientarse con coordenadas polares es un poco contraintuitivo. Entonces, digamos, tengo este y tengo que el menos 2, menos 3 pi cuartos. Ese está bonito.
porque es exactamente las mismas coordenadas, pero con cambios muy leves. Entonces vamos a poner aquí nuestros... Muy bien, entonces, ¿cómo identificamos a este? Vamos a tener que hacer un montón de trucos. Aquí obviamente lo ideal es reescribirlo esto ya como 2 menos 3 pi cuartos más pi. Ah, sí, exactamente, sí está en el primer cuadrante. Aquí tengo una pregunta. Sí. Aquí en los de arriba, Ajá. los últimos dos son más 2, ¿sí? Sí, más 2, más 2. Sí, son más 2. El más... El que va a ser el usual es que tenga el radio positivo y el ángulo esté entre 0 y 2 pi, para que en cierta forma la representación trate de ser lo más único posible. Pero el problema es que uno no puede seleccionar funciones de que solo tengan ángulos entre 0 y 2 pi y radios positivos. Entonces, digamos, con este lo que hacemos es que ahora más vamos en una dirección horario. Entonces nos tenemos que mover 135... Ah, no, esto es... No, tenemos que mover... Sí, 135 grados. Entonces menos 3 pi cuartos estaría aquí. Pero desafortunadamente... Aquí estamos en el punto 2, menos 3 pi cuartos. Entonces nos tenemos que trasladar a un punto diametralmente opuesto a este. Y este ya es el punto menos 2, menos 3 pi cuartos. Y lo bueno es, después de graficarlo, podemos pensar en una mejor representación para sí, este es el mejor. ¿Por qué? Porque si le sumo a este ángulo, si el radio lo paso un número positivo, al ángulo tengo que sumarle 180 grados o pi. Entonces este es igual al punto 2, pi cuartos, y este es nuestro punto usual. Y en algún momento tal vez se han de estar preguntando, pero ¿por qué no empecé con este ángulo? Porque cuando estamos trabajando con ecuaciones polares van a ver muchas veces que la ecuación les va a tirar este número, entonces uno solo tiene que darse cuenta y decir, ah, bueno, no, este es en realidad 2, pi cuartos. Entonces tenemos que interpretar los diferentes valores que nos está dando la gráfica. Entonces, digamos, ahí afortunadamente ya hemos avanzado mucho en cómo trabajar las convenciones y todo, pero, digamos, aquí les tengo una pregunta. ¿Qué sucede si a este ángulo le sumo 2 pi? Regresamos al mismo. Sí, regresamos al mismo punto, porque tendría aquí un 9 pi cuartos. Entonces vamos a ver que aquí, digamos, en términos de coordenadas, estos dos puntos tienen la misma coordenada, pero están identificando este mismo punto. Y lo que va a pasar, no importa cuántas veces sumemos 2 pi, siempre vamos a estar representando a este mismo punto. Entonces 2, pi cuartos más 2 pi son coordenadas que representan al mismo punto. Yo creo que en coordenadas cartesianas es x es igual a la raíz cuadrada de 2 e y es igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces con cartesianas nos vamos a quedar con estas raíces cuadradas, pero con polares vamos a tener infinitas, y hay otro signo que en realidad tendría que agregar, porque ¿qué sucede si doy una vuelta de 360 grados en sentido antihorario? Tendríamos una coordenada 2, menos 7 pi cuartos. Entonces esta otra coordenada también sigue representando a este mismo punto, porque fuimos a dar una vuelta de 360 grados y terminamos en el mismo punto. Y ahí te observen en realidad todas las diferentes representaciones que tenemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes interpretaciones. Entonces si queremos enumerar todas las representaciones equivalentes,
tenemos un gran número, tenemos yo creo que 4 familias principales, y muchas de ellas vamos a tener siempre que decir así múltiplos de 360 grados. Entonces esto va a complicar un poco las coordenadas polares. Espero que en algún momento, si en algún momento lo que voy a hacer con unas gráficas polares es que voy a restringir el dominio del ángulo, pero porque va a ser una curva cerrada. Entonces cuando es una curva cerrada ya solo nos quedamos en 0 a 2 pi o en 0 a pi hasta que se cierre la curva y ya no estamos dando vueltas y vueltas. Ahora hay otras curvas que sí. Perdón, si por ejemplo ya más adelante si nos tocara resolver ecuaciones con coordenadas polares y viene el ángulo ya con cantidades gigantescas de pi, por ejemplo 360 pi octavos, no sé, ¿hay una forma sencilla de simplificarlo para reducirlo al intervalo 0 pi? Sí, tendrías que dividir por 360 y luego escoger, seleccionar el residuo, te daría el ángulo. Entonces digamos, por ejemplo, tenemos un ángulo de 2080. Entonces si dividimos 2080 dentro de 360, yo creo que nos queda 6 algo, o tal vez 5. Pero esto sí lo vamos a tener. Miramos este. Pero sí, esa es buena pregunta. Cristian, solo una pregunta. ¿Sí? Ahí el 0, ¿dónde lo vamos a agarrar? O sea, ahí en la gráfica. Aquí está el 0 sigue estando en el origen. Es que digamos en esta que nos dio, o sea, el 0 está... el 0 es cabal el mero origen, es ese punto negro que parece como agujero negro. Antes estos 360 por 5 son 1800 grados. Entonces este ángulo entre 0 y 2 pi es el residuo entre 2080 y 1800. Entonces estamos hablando de un ángulo de 280 grados. Y esto, digamos, en términos de pi, es 280 dividido 180. Yo creo que serían 14 pi dividido 9. Ahora este desafortunadamente no es uno de los ángulos especiales. Entonces en la mayor medida vamos a tratar de trabajar con problemas que no involucren estos ángulos que no son especiales, pero esto sería el procedimiento que tendrías que hacer, calcular el residuo de 360. O se puede dividir este primero entre 180 y tendrías que calcular el residuo de 2 pi. Ok. Entonces qué bueno que aclararon esto porque vieron que hay un montón de detallitos con coordenadas polares. Ahorita ya una aclaración que les puedo decir es de que como el ángulo se repite cada 2 pi, un punto tiene infinitas representaciones en coordenadas polares. Lo cual no sucede con cartesianas. Con cartesianas la representación es única. Entonces si tenemos un punto r, teta, r, teta más o menos 2n pi, donde n es un entero. Esta es una forma de hacer todas las representaciones posibles. Si no nos metemos al problema del radio, porque si encima de todo que queremos trabajar con un radio negativo, sabemos que obtenemos el radio negativo si le sumamos o le restamos 180 grados. Entonces otra que habría sería esta, donde le agregamos 180 grados o le restamos 180 grados. Y observen que el más menos me dice, bueno, una vuelta de 360 en sentido horario es lo mismo que una vuelta de 360 grados en sentido antihorario. Entonces lo bueno es que ya hemos avanzado mucho. Ahorita solo he trabajado una página de las notas, pero lo bueno es que estos otros problemas ya no van a ser tan complicados. Y observen que ahorita solo nos estamos orientando en coordenadas polares. Todavía nos falta el cambio de coordenadas. ¿Sí? Para ver dónde quedaba el ángulo negativo. El ángulo negativo. Ajá. Íbamos para abajo. Sí, para abajo, sí. El ángulo negativo vamos en un sentido horario. Y empezando siempre desde el eje X.
Entonces empezamos en el eje X y nos vamos en un sentido horario si el ángulo es negativo, pero nos vamos en un sentido antihorario si el ángulo es positivo. Ahora, si tenemos un radio negativo, primero identificamos el punto diametralmente opuesto y luego hacemos un salto al ángulo del punto diametralmente opuesto para obtener la coordenada con el radio negativo. Entonces ahorita los siguientes puntos tienen representación polar. Ahora, curiosamente todos estos puntos también se pueden identificar en coordenadas cartesianas, solo que en coordenadas cartesianas ese no lo trabajamos como un ángulo, sino lo trabajamos con una altura. Entonces aquí tendríamos un 21 dividido 4, tendríamos aproximadamente 5.5. Entonces este punto en cartesiana se observa es completamente diferente, 1,2 y luego bajamos 5 y este sería el punto en cartesianas, completamente diferente a este. Entonces hay veces que pueden tener problemas capciosos donde les ponen a identificar en cartesianas el punto pi, 3 pi. Entonces uno piensa en ángulo, pero simplemente ahí uno encuentra el número y identifica las magnitudes. Entonces ahí vamos a identificar los siguientes puntos y afortunadamente en este sentido, en este aspecto ya he trabajado suficientes problemas. Entonces digamos, ¿cómo identificaríamos el 3, pi cuartos? ¿Primer cuadrante? Sí, primer cuadrante. Sí, 1, 2 y 3. Y aquí solo pondría el origen. No es necesario poner la cuadrícula de los ejes cartesianos. En algún momento los indico solo para tener un punto o para puntos adicionales de referencia. Entonces tenemos 2,3 pi cuartos. ¿Cómo lo identificaríamos? Uno cuadrante, uno Sí. Sí, porque noten que aquí el eje Y corresponde a teta pi medios. Entonces el Y aquí generalmente se ve reemplazado por teta pi medios. Y X se ve reemplazado por teta es igual a 0. Entonces 3 pi cuartos, vamos en esta dirección. Cuando pasemos aquí solo vamos recorriendo pi medios, 0.5 pi. Entonces 0.75 pi estaría aquí. Y luego mido dos segmentos de 1. Obviamente este va a tener un radio menor a este. Y esto sería todo. Y bueno, todavía tengo estos dos problemas. Estos si los estoy haciendo un poco rápido es porque ya los hemos trabajado varios ejemplos con anterioridad. ¿Cómo identificaría 2, menos 3 pi? Ahora nos vamos en sentido antihorario. Y aquí vamos a tener un problema porque el eje X no solo es igual cuando la teta es igual a 0, sino también es igual a 2 pi, 4 pi, etcétera. Entonces el eje X también tiene ángulos infinitos. Entonces aquí voy en esta dirección y resulta que cuando doy una vuelta en sentido horario, cuando llegue a 2 pi, a menos 2 pi, voy a regresar otra vez al eje X. Entonces ahí ya solo me falta una media vuelta de pi y va a resultar que cuando dé esta vuelta y media voy a terminar en este punto 1,2. Entonces ya después de identificar este punto podríamos decir, pero prefiero mejor que esta sea la coordenada para 2, pi. Si lo identifican como 2, pi es correcto. En algún momento incluso lo que hacen muchas personas empiezan a sumar múltiplos de 2 pi hasta que uno llegue al cuadrante, a la restricción de ángulo usual de 0 a 2 pi. Por eso es que les estoy dando el círculo unitario, porque cuando en un momento miran el círculo unitario o esa cuadrícula polar, identifican, sí, aquí estoy sobre la parte izquierda del eje X, sí, esto corresponde a pi. Y más esto si 11 pi sextos, 7 pi cuartos, 5 pi cuartos, estos ángulos. Digamos, tangente de 5 pi cuartos no es tan fácil de encontrar como tangente de pi cuartos, a pesar de que esos siguen siendo ángulos de 45 grados respecto a los ejes. Entonces solo nos falta un problema más de estos, menos 1, pi cuartos. ¿En qué cuadrante estaría?
Sí, en el tercero, excelente, sí, porque 1 pi cuartos está en el primero. Ahora aquí las buenas noticias que les tengo, el mayor enfoque de este curso va a ser en cómo encontrar rectas tangentes y tangentes horizontales. Ese es un enfoque algebraico. Entonces empiezo aquí, este es el punto diametralmente opuesto a menos 1, pi cuartos. Yo creo que esta raya la estoy haciendo un poco más grande. En realidad, para mantener la consistencia voy a hacer una raya un poco más corta. Y el papel polar lo voy a reservar para las gráficas. Entonces este sería el punto menos 1, pi cuartos, que en coordenadas usuales correspondería a 1, 5 pi cuartos. ¿Por qué 5 pi cuartos? Porque esta parte del eje X corresponde a θ es igual a pi. Entonces tengo que sumarle 45 grados más. Pi más pi cuartos es igual a 5 pi cuartos. Entonces observen que hay aquí unos detallitos que cubrir acá. Y, bueno, yo creo que ahorita ya finalmente voy a poder pasar al punto contencioso, que se han de estar preguntando cómo nos pasamos de un sistema de coordenadas a otro. Y creerían que este es otro punto que va a ser importante, porque si en algún momento tenemos la ecuación de un círculo en cartesianas, si la pasamos a polares, esa ecuación se vuelve una constante. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de integración, de cómo encontrar un área, encontrar el área de una función constante, la integral de una función constante es fácil. Pero ya vimos que si queríamos integrar 1 menos x la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, esa integral ya es mucho más complicada porque requiere sustitución trigonométrica. Es algo que van a estar peleando mucho en cálculos multivariables, que les van a dar un problema que si lo escriben en coordenadas dobles o triples, el problema es muy difícil de integrar, pero luego empiezan a usar esa fórmula mágica que el radio al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y tanto el integrando como los límites de integración se simplifican y ya se quedan con una integral triple muy fácil, pero están cambiándose de coordenadas. Entonces aquí en la sección 10.4 vamos a trabajar unos cuantos problemas donde tenemos que cambiar las coordenadas polares para encontrar un área. Entonces cambio de coordenadas cartesianas a polares y viceversa, porque ese es otro detalle implícito de un sistema de coordenadas. No importa qué sistema de coordenadas estemos trabajando, al final estos sistemas tienen que ser equivalentes, tienen que representar todos los puntos, no se puede quedar un punto afuera, y tiene que haber, digamos, una transformación o un cambio de coordenadas entre ambos que nos permita pasar de un sistema a otro. Entonces la forma como hacemos el cambio de coordenadas, sabemos que y es la altura de este punto respecto al eje x, x es el largo respecto al origen, y luego en coordenadas polares sabemos de que hay una distancia r y el ángulo θ. Si mantenemos la notación de sentido antihorario y que el ángulo esté entre 0 y pi medios, vamos a tener este triángulo rectángulo. Entonces ahorita vamos a tener nuestras primeras ecuaciones. Digamos, ¿a qué es igual x? Si nos dan entonces, ¿y a qué es igual y? Entonces estas transformaciones las van a estar utilizando mucho en cálculo multivariable. Entonces ahí el par de ecuaciones que estoy escribiendo es el par de ecuaciones que nos permiten pasar de un punto con coordenadas polares a un punto con coordenadas cartesianas. Pero tenemos otro cambio que tomar en cuenta: cómo pasamos de cartesianas a polares. Digamos, tenemos un punto en coordenadas cartesianas y queremos resolver un problema donde necesitamos utilizar coordenadas polares. ¿Qué ecuaciones necesitamos? Tangente inverso. Sí, tangente inverso para el ángulo. Y ese tangente inverso es un poco...
en el cuadrante, porque hay veces que estos problemas, digamos, incluso aunque uno use la calculadora y uno encuentre el tangente inverso, S más o S menos no es la respuesta correcta. Eso solo identifica el ángulo entre menos 90 y 90 grados. Entonces uno tiene que identificar bien el cuadrante. Pero digamos, ahorita cómo encuentro el radio si me dan X y si me dan Y. El radio, no el ángulo. La raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces por eso es que, y esto sí presten mucha atención a esta ecuación. En cálculo multivariable a cada rato van a andar surgiendo estas raíces cuadradas de X al cuadrado más Y al cuadrado, tanto en los límites de integración como en el integrando. Entonces cuando empiecen a ver esos términos, si esto necesito sustituirlos por R, y el problema se empieza a simplificar poco a poco. Ahora aquí desafortunadamente el ángulo, tenemos que la tangente de teta es igual a Y dentro de X. Entonces esto quiere decir que teta es igual a tangente inverso de Y dividido X. Pero aquí solo tengo que hacer la aclaración. Teta tiene que estar en el mismo cuadrante que X, Y. Y esto es tan bonito que hasta se puede hacer un programa donde uno puede decir, bueno, si Y es negativo y X es positivo, estamos en el cuarto cuadrante, entonces el ángulo tiene que estar entre 3 pi medios y 2 pi, entonces la respuesta que dé tangente tenemos que sumarle o restarle, y ahí no puede pasarse jugando. Y en algún momento en cursos de programación pongo, digamos, a hacerles a mis estudiantes unos programitas con condiciones de sí, entonces para que dándonos Y y X encontremos la representación polar, y empiezan a hacer casos que pasa si el signo de X es negativo, si el signo de Y es negativo, si ambos son positivos, y cómo se va ajustando el ángulo. Entonces es una función que al final uno puede escribirla por pedazos, pero aquí más que todo lo que vamos a hacer es que, como tenemos el círculo otra vez unitario, nos vamos a identificar con esta cuadrícula y solo vamos a ir viendo, bueno, estamos en el tercer cuadrante, tenemos que estar entre pi y 3 pi medios, entonces si tenemos un ángulo de menos 30, posiblemente tenemos que restarle a 270 30 grados, o tenemos que sumarle 30 grados a 180, entonces aquí nos va obteniendo o el 7 pi sextos o el 4 pi tercios. Entonces pueden ver que por eso es que les estoy dando esto, si no, uno se va a tardar todavía más. Entonces ahorita ya tenemos los cambios de coordenadas. Empecemos a trabajar algunos ejercicios de cómo cambiar de coordenadas. Incluso yo creo que si realmente esto me toma tiempo, yo creo que este sería el último tema que miraríamos en el curso. Me gustaría áreas, pero es que el problema de las áreas es que para identificar los límites de integración uno no identifica de un extremo A a un extremo B, sino uno tiene que identificar de un rayo X a un rayo Y. Lo siguiente, no, aquí tengo que convierta los siguientes puntos de coordenadas polares a cartesianas. Entonces aquí les estoy dando un punto que tiene sus coordenadas polares, y ahora quiero escribir en coordenadas cartesianas. ¿Cómo lo escribiría? Escribamos las ecuaciones. X es igual a R. 1 sí. Sería Y. Sí, Y es 1, sí, Y es 1. Y el otro sería la raíz cuadrada de 3. Raíz de 3. Entonces, muy bien. Empecemos aquí sustituyendo 2 por coseno de pi sextos. Y como sé que el examen final va a tener otros temas y no quiero que digamos que por memorizarse el círculo unitario después no pudieron estudiar algún problema de volumen o algún problema de promedio, entonces aquí podemos agarrar el círculo unitario y decir, bueno, coseno de pi sextos, y todavía es fácil de encontrar. Sí,
Sí, se los voy a imprimir en una parte del examen parcial. Bueno, el tercero no, entonces. En el tercero no se tienen que preocupar de... bueno, en algún momento van a tener que encontrar algunos ángulos. Si miro que realmente son ángulos complicados, hasta en el tercer parcial les puedo dar esta ruedita. Es que, digamos, hay veces que uno tiene ecuaciones paramétricas de y es igual a seno de teta y x es igual a coseno de t o de teta, y después uno quiere encontrar la longitud de arco o el área, y el parámetro está entre 0 y 2pi. Entonces es que ese es el problema, porque incluso aunque no trabajemos en polares, muchas ecuaciones paramétricas se basan en el ángulo. Entonces si miro que realmente ahí hay unos ángulos que tienen que sabérselos, que es necesario que se lo sepan, les puedo incluir este círculo unitario también en el tercer parcial. Entonces digamos aquí pi sextos, la primera coordenada nos da cuánto mide el coseno, la segunda coordenada nos da cuánto mide el seno. Entonces tengo la raíz cuadrada de 3 dividido 2 y 1/2. Incluso creo que en el curso de cálculo también es una concesión que puede hacer el círculo unitario. La raíz cuadrada de 3 dividido 2 por 2 es igual a la raíz cuadrada de 3. Seno de pi sextos es 1/2 por 2, entonces esto es igual a 1. Entonces tenemos que nuestra coordenada cartesiana en x tiene la raíz cuadrada de 3 y en y tiene 1. Entendible que la coordenada en x sea más grande que en la y porque el ángulo es de 30 grados. ¿No han visto en física problemas de planos inclinados? Ahí implícitamente hacen un cambio de coordenadas para no tener que trabajar con el ángulo de inclinación, y muchas veces utilizan esta transformación por coseno de teta y seno de teta, y el problema se vuelve mucho más fácil. Entonces ahí está aquí otros... sí, este era el que les decía, que tenemos este otro ya cuesta encontrarlo un poquito más. Si tienen un buen manejo de cómo encontrar los cuadrantes y cuáles son los signos de seno y coseno por los cuadrantes, excelente, pero ese no es tanto el enfoque del curso. 5 pi cuartos está en el segundo cuadrante. Entonces sabemos que en el segundo cuadrante x es negativo, entonces coseno tiene que ser negativo. Seno sigue siendo positivo porque estamos todavía arriba del eje x. Entonces solo mantengamos esto en cuenta a la hora de hacer el cambio de coordenadas. R coseno de teta e y es igual a r por seno de teta. Entonces el radio es negativo. Aquí me van a decir si había una mejor forma de hacer esto. Sí queda, es menos 1, ¿no? Porque... Sí. Entonces... Coseno de 5 pi cuartos... no, perdón, este 5 pi cuartos. Ahí los dos senos y coseno son negativos. Sí, este es el tercer cuadrante, cierto. Y ya sé por qué quise poner este problema. Ahorita van a ver de qué. No puedo usar la suma de ángulos. Sí, por supuesto. Aquí podemos encontrar otra representación polar. Sí, cierto. Entonces aquí estamos en el tercer cuadrante. Entonces esto al final va a ser como encontrar el coseno de pi cuartos y el seno de pi cuartos, pero como estamos en el tercer cuadrante, ambos números van a ser negativos. Entonces tengo la raíz cuadrada de menos 2 por... menos raíz de 2, ¿verdad? Sí, menos raíz. Sí puedo poner menos raíz de 2 o menos 1 dividido la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué quiero poner este? Porque quiero hacer una cancelación interesante. Entonces observen que primero los signos se cancelan y segundo, Es 1 y 1. pero entonces uno dice, pero ¿por qué estoy trabajando con esta representación tan complicada? Recordemos de que si tenemos un radio negativo lo podemos escribir como un radio positivo si le sumamos pi o si le restamos pi. Entonces si le resto pi, esta coordenada que tengo aquí en polares representa el mismo punto que esta otra coordenada, pero esta otra coordenada es más fácil para nosotros de trabajar porque decimos, cuando tenemos esto, sí, obvio, tenemos la raíz cuadrada de 2
por coseno de pi cuartos. Y es igual a la raíz cuadrada de 2 por seno de pi cuartos. 1 y 1. Pero ahí está en el primer cuadrante. Es que este punto también está, es que eso es lo interesante. El ángulo está en el tercer cuadrante. Pero como es negativo el ángulo. Ajá, pero como el radio es negativo, el cuadrante diametralmente opuesto al tercer cuadrante es el primero. Entonces en realidad podríamos haber traducido, cambiado las coordenadas polares a estas y trabajamos con este punto, que es mucho más fácil de trabajar. Pero en todo caso, si quieren trabajarlo directamente como tienen esta fórmula, observen en que cómo nos ayuda el círculo unitario. Primero, con el círculo unitario vemos, sí, 5 pi cuartos está en el tercer cuadrante. Y lo segundo, aquí están los signos negativos. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar esto por la raíz cuadrada de menos 2. Entonces nos queda 2 dividido 2, lo cual es igual a 1. Entonces queda que no, el círculo unitario nos ahorra un poquito de tiempo y también, como se llama, nos orienta en este tipo de problemas. Porque ahí tenemos un caso bien interesante. Estos problemas de por sí tienen algún grado de dificultad, pero el cambio de coordenadas de polares a cartesianas es el más fácil, porque aquí solo tenemos que evaluar el número. De polares, de cartesianas a polares, ese es el más difícil, porque el radio lo podemos encontrar sin ningún problema, pero el ángulo siempre tenemos que verificar de que estemos en el cuadrante correcto. Entonces generalmente con todos los problemas que uno puede pasar de la inversa al problema original, siempre hay un sentido que es fácil de hacer, pero el otro sentido generalmente es el más difícil. Entonces siempre pasa así con esos problemas donde uno puede pasarse de una representación a otra. Con una es fácil hacer la traducción, con otra no tanto. Pero se hace nada más como un curso de criptología. Ojalá. Eso creo que lo pueden dar en Computer Science. Yo creo que las claves son... La clave, digamos, uno puede encontrar números primos fácilmente multiplicando factores primos. Pero si uno ya tiene como 10 números primos, te sale un número primo gigantesco. Pero descomponer ese número primo, ese número a sus factores primos, cuesta un montón. Entonces lo que el paso fácil es multiplicar los números para tener el número que pasa a ser la clave. Pero el problema es descomponer ese número entre sus factores primos para quebrar la clave. Por eso es que le pagan a uno un montón de dinero si uno encuentra nuevos números primos grandes. Muy bien. Entonces, pasémonos a este otro problema. Tenemos el punto menos 3,3. ¿Qué coordenadas polares tendría? Estamos en el segundo cuadrante. Aquí incluso les permito razonar, o sea, no es necesario que utilicen las fórmulas de tangente inverso. Es 3, 3 pi cuartos. Sí, excelente. ¿Por qué 3 pi cuartos? Vamos a ver ahorita. Que el radio es el que no se puede encontrar sin ningún problema. X al cuadrado más y al cuadrado. 9 más 9 es igual a la raíz cuadrada de 18. O 3 por la raíz cuadrada de 2. Ahora el ángulo es lo complicado. Es y dividido x. Entonces tengo que encontrar cuando el tangente inverso es igual a menos 1. Ahora, aquí el círculo unitario se vuelve un poco complicado, pero más que todo hay que encontrar cuando seno y coseno tienen la misma magnitud. Sí, entonces ahorita si utilizan estas fórmulas ciegas, encuentran menos pi cuartos, pero obviamente menos pi cuartos está incorrecto porque estaríamos acá. Entonces lo que hay que hacer para que esté en el segundo cuadrante, para que teta esté en el segundo cuadrante,
necesito calcular como digamos un complemento. En realidad podemos pensar en este ángulo de pi cuartos como este de acá, que indicaría que pi es igual a pi menos pi cuartos. Entonces esto es igual a 3 pi cuartos, y este punto con representaciones polares tiene estas coordenadas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener el círculo unitario? Que si uno tiene bien identificado el punto y uno sabe que este es un ángulo de 45 grados, entonces uno tiene que escoger el 3 pi cuartos que está aquí. Entonces, por eso es que ayuda el círculo unitario un montón. Entonces, continuemos. Está este otro que sin un círculo unitario estos problemas se vuelven un poco más tediosos y tengo que hacer complementos de ángulos, el ángulo complementario, el ángulo suplementario. Y si realmente les gusta ver más detalles de esos, es como para motivar de que haya un curso de geometría. Estaría bien para esta carrera un curso de geometría. ¿Sí? ¿Este tema es de parcial 3? No, pero esto que estoy viendo ahorita de ángulos ayuda en varios problemas que hemos trabajado con ecuaciones paramétricas que involucran ángulos, y más cuando está hablando digamos en tiempo horario, 3 vueltas, 4 vueltas, y cuál tiene que ser el valor del parámetro. Entonces ayuda. Entonces ahorita tengo este punto que en X es un poco corto, en Y es más. A este yo creo que tendría que graficarlo así, si realmente quiero ser más correcto. Entonces aquí observemos que estamos en el cuarto cuadrante. 2, menos pi sextos. Sí, menos pi sextos, esa respuesta está correcta y es un ángulo de... creo que es menos pi tercios. Vamos a revisar si es menos pi sextos o menos pi tercios. Este diagrama tal vez está un poco incorrecto. Entonces 1 más 3. Ajá. Entonces el radio es igual a 2. Ahora el ángulo es tangente inverso de Y dividido X. Entonces tengo que encontrar cuando tangente inverso es igual a la raíz cuadrada de 3. Este cuesta un poco más encontrarlo, pero si aquí tenemos que encontrar, aquí podemos ver de que la coordenada para Y va a ser más grande. Entonces si trabajamos con el círculo unitario, ¿dónde tenía el círculo unitario? Por aquí, aquí los tengo. Entonces hagámoslo esto como... Entonces la ventaja es que el círculo unitario nos dice, bueno, queremos encontrar un tangente igual a la raíz cuadrada de 3. Es 330 grados. Sí, 330. Digamos aquí, si divido este dentro de este, tendría 1 dividido la raíz cuadrada de 3. Pero si hago este dividido este otro, voy a obtener pi tercios. Entonces aquí este ángulo es igual a menos pi tercios. ¿Dónde tenía mi...? Entonces este es igual a menos pi tercios. Pero ¿cuál es la ventaja del círculo unitario? Que puedo encontrar de inmediato este ángulo de pi tercios, porque simplemente voy viendo aquí en donde voy a tener la raíz cuadrada de menos 3. Y sería con 300 grados o 5 pi tercios. Sí, el seno va arriba, es que... Voy a ver si yo lo tengo correcto, porque no vaya a ser que haya puesto el seno debajo. Entonces aquí, digamos, tenemos que estar en el cuarto cuadrante. Y podría ser 2 pi tercios, pero el radio menos 2. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, sí. Entonces este sería 2 pi menos pi tercios. Entonces es igual a 5 pi tercios. Yo creo que incluso si les parece, pues estas pueden ser preguntas de examen final. Son fáciles, casi que no tienen cálculo, pero tienen su... Yo siento que tienen una dificultad muy respetable.
encontrar ángulos. Es que si no, todos los problemas se hacen muy mecánicamente, no, y uno se queda, digamos, ay, calculé esta área, pero sigo sin entender qué sucede acá. Entonces ahorita solo quiero realizar dos gráficas de ecuaciones polares, porque ahorita vieron que solo hemos dedicado la mayor parte de la clase a cómo identificar puntos, a saber que hay representaciones infinitas y cómo pasar de un sistema de coordenadas polares a cartesianas y de cartesianas a polares. Entonces esto es ahorita solo técnicas básicas de cómo pasa de trabajar con ambos sistemas. Pero obviamente nuestro objetivo no es solo identificar puntos, sino que queremos identificar curvas polares. Entonces tenemos una curva polar se va a ver bastante similar a una ecuación una curva cartesiana. Digamos, cuando teníamos el sistema cartesiano, decíamos que x estaba en función de y está en función de x. Ahora aquí vamos a tener algo diferente. La dependencia va a ser de que r está en función del ángulo θ. Esta es la representación más usual de una curva polar, pero puede que en algún momento tengamos otra curva polar, como teníamos que y es igual a f de x, también teníamos que x es igual a g de y. Entonces otra ecuación de una curva polar es que el ángulo está en función del radio. Esta no se utiliza mucho, pero vamos a hacer ahorita un ejemplo de qué sucede si el ángulo es constante, cómo se miraría esta gráfica. Entonces ahorita queremos hacer solo dos tipos de gráficas. Queremos graficar la curva, el radio es igual a una constante, y queremos graficar la otra curva que el ángulo es igual a una constante. Y vamos a ver cómo se miran estas dos gráficas. Yo creo que donde tengo la página 6. Aquí estamos. Entonces, ¿cuál es a qué corresponde la curva? El radio es igual a una constante. Sí, es un círculo de radio K. Digamos, si nos recordamos de las ecuaciones cartesianas, observen que esta es la ecuación polar de un círculo. Pero si tenemos, ¿cómo se llama? Eso lo queremos escribir en cartesianas. El radio es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Es igual a k. Entonces en cartesianas tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a k al cuadrado. Entonces tenemos simplemente esto, pero observen que la ecuación polar es mucho más fácil de trabajar. Es simplemente, el radio es una constante. Entonces ahorita, como a pesar de que solo hemos identificado puntos en coordenadas polares, hacer esta gráfica no es tan difícil, porque simplemente lo que iba, bueno, si k es igual a 1, tengo un círculo de radio 1. Si k es igual a 2, tengo un círculo de radio 2. Y luego si tengo un círculo, digamos, de k es igual a 0.5 o 0.25, voy a tener un círculo muy pequeño. Y eventualmente puedo tener círculos muy grandes. Entonces, digamos, esta sería la gráfica de los círculos. Hay veces que para que uno tenga por lo menos cierta orientación, todavía uno mantiene el eje Y y el eje X. Si lo quieren mantener con polares, vamos a ver que va a costar un poco, porque esta va a resultar que es la cuadrícula de las coordenadas polares cuando el radio es constante. Entonces, esa es la ecuación. Esto es como se mira esta curva. Esta otra, digamos, ¿cómo graficaríamos que el ángulo es constante? Yo creo que aquí voy a poner una restricción que no la tengo en las notas, pero es que yo siento que es más fácil trabajar aquí con el radio positivo. Entonces solo una línea recta. Pues trabajemos los dos casos, sí. Y R puede ser negativo.
es bueno ver los dos casos. Entonces, si el radio es positivo, esta curva θ es igual a A nos está diciendo todos los puntos los cuales van a tener un ángulo de A. Entonces miro un ángulo en sentido horario y luego grafico esto, esta línea recta. Entonces esta línea recta es lo que se va a conocer como un haz o un rayo. Bueno, aquí sería un semi-haz o semi-rayo. Entonces este punto va a ir cambiando su radio. Digamos, aquí tengo el radio 1,A, el radio 2,A y el 3,A, pero como se mantienen en este ángulo, tenemos eso. Entonces esto que es bastante curioso, porque con cartesiana solo teníamos rectas verticales o rectas horizontales. Ahora, si el radio puede ser negativo, voy a tener el rayo completo. Ahora, este rayo tiene una ecuación un poco extraña en coordenadas cartesianas. ¿Por qué me refiero que tiene una ecuación rara? Porque sabemos que un ángulo es igual al tangente inverso de... bueno, vamos a poner lo siguiente. Voy a poner que el tangente de θ es igual a y dividido x. Entonces, si queremos esto expresarlo como ecuación cartesiana, tenemos que y es igual a tangente de A. ¿Por qué tangente de A? Porque aquí el ángulo es constante. Entonces, en ecuaciones cartesianas, la ecuación de este rayo sería la siguiente. Entonces, por eso es que hay veces que en algunos momentos dicen que el ángulo, que la tangente del ángulo les da la pendiente de una línea recta, por esta misma relación, solo porque tangente de θ es igual a y dentro de x. Pero aquí hay una observación interesante. Digamos, ¿qué pasa si voy cambiando este ángulo? Voy obteniendo estos otros rayos. Y lo interesante es, bueno, ¿qué pasa si quiero graficar todas las curvas con radio constante y ángulo constante? Y escribir y superimponerlas en una misma gráfica. Empiezo con estos círculos concéntricos, luego empiezo con los rayos. Empiezo con 0, con pi cuartos, con pi medios, con 3 pi cuartos, con pi, luego con 3 pi medios, y luego con el 7 pi cuartos, yo creo que es este. Entonces observen que obtengo aquí. Obtengo la cuadrícula polar, precisamente este diagrama que les entregué hoy, que vamos a ver si la otra clase vamos a trabajar con esta cuadrícula. Entonces lo interesante es que cuando estamos trabajando con ecuaciones polares y todo es constante, no tenemos ni rectas verticales ni rectas horizontales, sino vamos a tener esta cuadrícula polar. La cuadrícula cartesiana se mira de esta otra forma, digamos como un papel milimetrado. Entonces esta es la cuadrícula cartesiana. Entonces aquí hay claramente un cambio diferente. Entonces yo creo que ya presenté suficiente por hoy. Y esto es solo la introducción a cómo trabajar con coordenadas polares. No me sorprendería que esto me tome 3 clases, pero es que prefiero presentarlo bien a